Bienvenidos una vez más a su canal preferido para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y hoy, oh por Dios, hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de Estambul. ¿Listos para el salseo? Porque yo sí. Como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de ella, de la reina, de la mismísima Demet Özdemir. Sí, la estrella turca que nos ha robado el corazón a todos con su talento, su belleza y esa sonrisa que ilumina la pantalla. Últimamente la hemos visto un poco alejada de los sets de grabación, disfrutando de la vida, viajando por el mundo y recargando energías para lo que se viene. Y lo que se viene, mis queridos, es, redoble de tambores por favor. Un nuevo proyecto. Así es. Demet Özdemir está preparando algo grande, algo que la va a volver a poner en el centro de todas las miradas. Y no me refiero a una campaña publicitaria, no. Me refiero a una nueva serie. Pero aquí viene lo jugoso, lo que realmente nos tiene a todos con el corazón en la boca. ¿Quién será el afortunado que compartirá pantalla con nuestra Demet? ¿Quién será su nuevo galán? La pregunta del millón. La expectación es palpable, se siente en el aire. Los foros de internet hierven con especulaciones, los grupos de fans se incendian con teorías y la prensa rosa turca no hace más que alimentar la llama con rumores y falsas pistas. ¿Quién será el afortunado que conquiste el corazón, al menos en la ficción, de la inigualable Demet Özdemir? Por supuesto, como buenos detectives del mundo del espectáculo, hemos estado investigando, atando cabos y buscando pistas hasta debajo de las piedras. Y aunque aún no tenemos la confirmación oficial, déjenme decirles que hay nombres que suenan con muchísima fuerza. Hemos infiltrado informantes en los estudios de producción, hemos analizado cada movimiento de los agentes de los actores y actrices involucrados, hasta hemos intentado descifrar los mensajes encriptados que se intercambian en las redes sociales. Todo, absolutamente todo, para traerles la primicia antes que nadie. Antes de seguir, si eres tan fan de Demet Özdemir como nosotros, y quieres ser el primero en enterarte de todas las novedades, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con más chismecito turco. No te lo puedes perder. Suscríbete ahora. Y no solo eso, comparte este vídeo con todos tus amigos, familiares, vecinos y hasta con el panadero de la esquina. Que todo el mundo se entere del salseo que se avecina. Ahora sí, volvamos al tema central. Ya sabemos que Demet regresa a la pantalla con una nueva serie. Se rumorea que será una comedia romántica, el género que mejor le sienta y con el que ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo. Los guionistas, según nuestras fuentes, están trabajando a marchas forzadas para crear una historia fresca, original y, sobre todo, llena de momentos divertidos y enternecedores que hagan suspirar al público. Prepárense para noches de maratones televisivos y kilos de pañuelos desechables. Y como en toda buena comedia romántica, el galán es fundamental. Es la pieza clave que puede hacer que la serie sea un éxito rotundo, o por el contrario, un fracaso estrepitoso. El actor que interprete al galán debe tener carisma, química con Demet y sobre todo, la capacidad de hacer creíble el romance. No basta con ser guapo, hay que saber transmitir emociones. Así que, ¿quiénes son los candidatos? Prepárense porque aquí vamos a soltar algunos nombres que, créanme, les van a sorprender. Vamos a sumergirnos en el laberinto de rumores, especulaciones y deseos de los fans para analizar las posibilidades reales de cada candidato. Abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. El primer nombre que suena con fuerza es Can Yaman. Sí, lo sé. Muchos de ustedes estarán pensando, ¿otra vez Can Yaman? Y la verdad es que la idea de volver a ver a Demet y Can juntos en pantalla es algo que emociona a muchísimos fans. Su química en Erkencikus fue innegable, traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sus personajes Candivit y Sanemain se robaron el corazón de millones de espectadores con su romance lleno de pasión, humor y momentos inolvidables. Sin embargo, hay que ser realistas. Can Yaman está ahora mismo muy enfocado en su carrera en Italia, y su agenda está bastante apretada. Ha participado en varias producciones italianas y parece estar disfrutando de su éxito en el país. Además, después de algunos roces en el pasado, no está claro si la relación entre ellos es tan buena como para volver a trabajar juntos.
Se han rumoreado diferencias creativas y personales que habrían dificultado la convivencia en el set de grabación. Pero ojo, en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Y si los productores logran convencerlos, ofreciéndoles un guión irresistible y un caché jugoso, podríamos estar ante el reencuentro televisivo del año. Imaginen la expectación mediática que generaría. Pero no todo termina ahí. Hay otros nombres que también están en la lista de posibles galanes para The Met. Y uno de ellos es Kerem Bürsin. ¡Boom! Lo sé, esto es una bomba. Kerem Bürsin, el protagonista de Senkalkapm, el actor que conquistó a medio mundo con su papel de Serkan Bolat. Su personaje, un arquitecto frío y distante que se enamora de una florista espontánea y alegre, se convirtió en un fenómeno global. La idea de ver a Demet y Kerem juntos en una serie es algo que a muchos les parece fascinante. Ambos son actores muy talentosos, con una gran presencia en pantalla y una legión de fans que los adoran. La combinación de la energía vibrante de Demet y el magnetismo de Kerem podría ser explosiva. Además, Kerem está ahora mismo soltero y sin compromisos, lo que lo convierte en un candidato ideal para protagonizar una nueva comedia romántica junto a Demet. Su ruptura con Hande Erçel fue uno de los culebrones más seguidos del año pasado y ahora está en el mercado, listo para un nuevo romance, al menos en la ficción. Sin embargo, hay un pequeño obstáculo. Kerem Bürsin es conocido por ser bastante selectivo con sus proyectos. Le gusta elegir papeles que lo desafíen como actor, y no suele repetir el mismo tipo de personaje una y otra vez. Así que, para que acepte protagonizar una comedia romántica junto a Demet, el guión tendría que ser realmente bueno y el personaje tendría que ofrecerle algo nuevo y diferente. Necesitaría un arco narrativo complejo, matices y la oportunidad de mostrar su versatilidad actoral. No basta con un simple chico guapo enamorado. Pero la lista no termina aquí. También se ha rumoreado el nombre de Burak Deniz, el actor que protagonizó Aşk Laftan Anlamaz junto a Hande Erçel. Burak es un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su personaje, Murat Sarjmaz, un joven heredero de una importante empresa textil, enamoró al público con su encanto y su sentido del humor. Y su química en pantalla con Hande fue innegable, lo que lo convierte en un candidato interesante para protagonizar una serie junto a Demet. Ambos actores tienen una energía similar y una facilidad para conectar con el público. Además, Burak Deniz y Demet Özdemir ya han trabajado juntos en el pasado. Compartieron pantalla en la serie Zilek Kokusu, aunque en ese momento no eran los protagonistas principales. Sin embargo, la buena relación que mantienen fuera de la pantalla podría facilitar las cosas a la hora de negociar su participación en el nuevo proyecto de Demet. La confianza y la camaradería son fundamentales para crear una buena dinámica en el set de grabación. Pero ojo, y un nombre más que debemos mencionar. Y este nombre es İbrahim Çelikkol. Sí, el actor que protagonizó Doğduğun Ev Kaderindir junto a Demet Özdemir. Ibrahim es un actor muy talentoso, con una gran presencia en pantalla y un estilo muy masculino que lo hace muy atractivo para el público femenino. Su personaje Mehdi Karaca, un hombre humilde y trabajador con un pasado difícil, conmovió al público con su lucha por superar sus traumas y encontrar la felicidad. La química entre İbrahim Çelikkol y Demet Özdemir en Doğduğun Ev Kaderindir fue innegable. Aunque la serie era un drama, y no una comedia romántica, los fans quedaron encantados con la forma en que ambos actores interpretaban sus personajes. La intensidad de sus miradas y la conexión emocional que transmitían eran palpables. Y la idea de volver a verlos juntos en pantalla, esta vez en una comedia romántica, es algo que a muchos les parece muy interesante. Sería una oportunidad para explorar una faceta diferente de su relación actoral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que İbrahim Çelikkol es un actor que suele elegir papeles más serios y dramáticos. No suele participar en comedias románticas, por lo que sería una sorpresa verlo protagonizar una serie de este tipo junto a Demet. Su perfil encaja más con personajes atormentados, con conflictos internos y con un aura de misterio. Pero como ya he dicho antes, en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Quizás Demet y el guión logren convencerlo de salir de su zona de confort y probar algo nuevo. Así que ahí los tienen. Estos son los nombres que más suenan como posibles galanes para la nueva serie de Demet Özdemir. Can Yaman, Kerem Bürsin, Burak Deniz e İbrahim Çelikkol.
4 actores muy talentosos, con una gran presencia en pantalla y una legión de fans que los adoran. Cada uno con sus fortalezas y debilidades, con sus agendas apretadas y con sus propios desafíos profesionales. ¿Quién será el elegido? Esa es la gran pregunta. Por el momento, no podemos darles una respuesta definitiva. Pero créanme, estamos investigando a fondo y haremos todo lo posible para descubrir quién será el afortunado que compartirá pantalla con nuestra Demet. Hemos contratado hackers expertos en la infiltración de bases de datos, hemos sobornado a empleados de las compañías de producción y hemos desplegado una red de informantes en los lugares más insospechados. No descansaremos hasta obtener la primicia. Estén atentos a nuestras redes sociales, porque ahí estaremos publicando todas las novedades que vayan surgiendo sobre este tema. Y por supuesto, en cuanto tengamos la confirmación oficial, seremos los primeros en contárselo. No olviden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para estar al tanto de todas las actualizaciones. No se pierdan ni una sola pista. En resumen, Demet Özdemir regresa a la pantalla con una nueva serie, que probablemente será una comedia romántica. Los nombres que suenan con más fuerza para ser su galán son Can Yaman, Kerem Bürsin, Burak Deniz e Ibrahim Çelikkol. Aún no hay nada confirmado, pero estamos investigando a fondo para descubrir quién será el elegido. La cuenta regresiva ha comenzado y la expectación es máxima. ¿Quién será el afortunado que conquiste el corazón de Demet en la pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con todas las novedades sobre Demet Özdemir y su nuevo proyecto. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para nosotros que nos acompañen en esta aventura de descubrir todos los secretos del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir investigando, informando y entreteniendo. Gracias, gracias, gracias. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Quién creen que sería el galán ideal para Demet Özdemir? ¿Les gustaría verla de nuevo con Can Yaman? ¿O prefieren a Kerem Bürsin? ¿Quizás Burak Deniz? ¿O tal vez Ibrahim Çelikkol? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan. No se corten, expresen sus deseos, argumenten sus preferencias y compartan sus teorías. Queremos saberlo todo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con todos sus amigos fans de Demet Özdemir y del mundo del espectáculo turco. Difundan la palabra. Que el mundo entero se entere de esta notición. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo chisme. Tenemos muchos más secretos guardados bajo la manga y estamos ansiosos por compartirlos con ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse chismosos.